¿Y si te dijera que una de las frases más temidas de toda la Biblia no fue escrita para empujarte a la desesperación, sino para despertarte a una verdad que puede cambiar tu vida para siempre? Hay personas que llevan años viviendo con una pregunta clavada en el pecho, una pregunta silenciosa, angustiante, que aparece de noche, cuando todo se calla y el alma empieza a hablar. ¿Y si yo ya cometí ese pecado? ¿Y si ya no hay perdón para mí? ¿Y si crucé una línea invisible y Dios decidió apartarse para siempre de mi vida? Y aunque por fuera siguen sonriendo, trabajando, sirviendo y hasta orando, por dentro sienten un peso que no se va, un miedo que no saben cómo nombrar, una herida espiritual que parece abrirse cada vez que leen aquellas palabras de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tal vez tú has sentido eso. Tal vez escuchaste a alguien mencionar ese pecado con un tono tan severo que desde entonces vives con temor. Tal vez en algún momento de enojo dijiste algo que no debías. Tal vez tuviste dudas. Tal vez te alejaste de Dios por un tiempo. Tal vez tu corazón se endureció en una etapa de tu vida y hoy no puedes dejar de pensar, ¿será que ya es demasiado tarde para mí? Y si esa pregunta ha vivido dentro de ti, entonces quédate hasta el final, porque este mensaje no es para condenarte. Este mensaje es para llevarte a mirar la palabra de Dios con profundidad, con reverencia, pero también con esperanza. Porque muchas personas viven atormentadas no por lo que Dios dijo, sino por lo que otros interpretaron mal. Y cuando se habla del Espíritu Santo, no podemos permitirnos vivir de rumores, de miedos heredados o de frases sacadas de contexto. Tenemos que ir a la raíz. Tenemos que abrir el corazón. Tenemos que escuchar con atención lo que realmente quiso decir Jesús. Hay pecados que avergüenzan. Hay errores que dejan cicatrices. Hay decisiones que uno quisiera borrar. Pero cuando la Biblia menciona un pecado que no será perdonado, es imposible que el alma no tiemble. Es imposible leer eso y seguir igual. Porque de inmediato nace la inquietud. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cómo ocurre? Puede cometerlo cualquiera. Lo cometí sin darme cuenta. Hay salida para alguien que tiene miedo de haberlo hecho. Y ese temor no es pequeño. Para algunos se convierte en una prisión espiritual. Siguen acercándose a Dios, pero con culpa. Siguen leyendo la Biblia, pero con ansiedad. Siguen intentando creer, pero con una voz interna que les susurra, no para ti. Ya no para ti. Pero hoy quiero decirte algo desde el principio, algo que necesitas guardar muy dentro de ti mientras avanzamos en esta reflexión. El miedo a haber ofendido a Dios no siempre es señal de condenación, muchas veces es señal de que tu corazón todavía está sensible a su voz. Y eso ya nos dice mucho. Porque el corazón completamente endurecido no tiembla, no busca, no pregunta, no llora, no se inquieta por agradar a Dios. El corazón endurecido no sufre por haberse alejado, simplemente se acostumbra a la distancia. Por eso, si estás aquí, escuchando, buscando respuestas, anhelando entender, eso ya revela que hay una batalla dentro de ti, y donde todavía hay hambre de verdad, donde todavía hay dolor por el pecado, donde todavía hay deseo de volver, no todo está perdido. Sin embargo, no podemos tratar este tema a la ligera. No podemos suavizar las palabras de Jesús ni tampoco deformarlas. Hay temas en la fe que son dulces, consoladores, abrazan el alma de inmediato. Pero este no es uno de esos temas fáciles. Este es un tema solemne, profundo, delicado. Y precisamente por eso tenemos que acercarnos con humildad. No con morbo, no con pánico, no con superstición, sino con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no lo hizo en una conversación superficial. No fue una frase lanzada al aire. No fue una advertencia sin contexto. Fue una respuesta directa a una actitud concreta, a una condición espiritual peligrosa, a un rechazo consciente de la obra de Dios. Y si queremos entender qué significa realmente, no basta con repetir la frase. Tenemos que mirar el momento, el ambiente, las personas presentes, la dureza de sus corazones y la gravedad de lo que estaban haciendo. Porque muchas veces el error no está en leer el versículo, sino en arrancarlo de la escena donde fue pronunciado. Imagina el momento. Jesús no estaba escondido. No estaba hablando en enigmas incomprensibles. Él estaba obrando milagros delante de todos. Estaba sanando, liberando, mostrando el poder de Dios en una forma visible, clara, innegable. Los ciegos veían, los oprimidos eran libres, los enfermos recibían restauración, y aún así, frente a la evidencia del poder divino,
hubo hombres que eligieron llamar maligno a lo santo. No porque no entendieran, no porque les faltaran señales, no porque estuvieran confundidos sinceramente, sino porque su orgullo, su dureza y su rechazo deliberado los llevó a atribuir al diablo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo delante de sus ojos. Y ahí comienza a revelarse algo muy importante. La blasfemia contra el Espíritu Santo no nace de una duda pasajera, ni de una crisis de fe, ni de una palabra dicha en un momento de debilidad emocional. Nace de un corazón que, viendo la luz, decide llamarla tinieblas. Nace de una resistencia profunda a Dios. Nace de una voluntad que se planta frente a la verdad y no solo la rechaza, sino que la desprecia y la invierte moralmente. Es llamar malo a lo que es santo. Es cerrar los ojos con plena intención. Es endurecerse tanto, que ya no se quiere recibir la gracia ni reconocer la voz de Dios, aunque esté hablando con claridad. Y aquí es donde muchas personas necesitan respirar hondo. Porque durante años han llevado una carga que quizás nunca debieron cargar de esa manera. Personas que aman a Dios, que luchan con pensamientos intrusivos, que pasaron por temporadas de sequedad, que cayeron en pecado, que incluso pronunciaron palabras terribles en momentos de confusión, han vivido creyendo que quedaron condenadas para siempre. Pero no es lo mismo caer que endurecerse. No es lo mismo luchar que despreciar. No es lo mismo tener una tormenta mental que establecerse voluntariamente en un rechazo consciente y permanente contra la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el enemigo ha usado este tema para torturar a almas sensibles? Para susurrarles, ya no ores, ya no vuelvas, ya no busques, no hay esperanza para ti. Y así, en lugar de correr a Dios, muchas personas se alejan más. En lugar de abrir el corazón, se esconden. En lugar de pedir ayuda, se consumen en silencio. Pero una de las estrategias más crueles del enemigo es tomar una verdad solemne y convertirla en un instrumento de desesperación para quien todavía desea arrepentirse. Porque él sabe que un alma desesperada deja de luchar. Un alma convencida de que no tiene salida deja de buscar la puerta. Y si logra que pienses que ya no hay misericordia para ti, entonces intentará que vivas como si la cruz no tuviera poder, como si la gracia de Dios tuviera límites más pequeños que tus errores. Pero escucha bien esto. La gracia de Dios no es frágil. La sangre de Cristo no es débil. La misericordia del Señor no se agota con facilidad humana. Sí, el pecado es serio. Sí, la advertencia de Jesús es real. Sí, debemos temer endurecer el corazón. Pero también es verdad que Dios sigue llamando, sigue corrigiendo, sigue confrontando, sigue extendiendo la mano mientras el alma tenga oídos para escuchar. El mismo hecho de que una persona se quebrante, pregunte, llore y anhele reconciliarse con Dios, revela que el Espíritu aún está obrando. Y donde el Espíritu todavía convence, todavía hay una puerta abierta. Tal vez tú conoces a alguien que vive asustado con este tema. O quizás eres tú mismo. Tal vez has pasado noches enteras revisando tus pensamientos, intentando recordar si dijiste algo imperdonable, analizando palabras del pasado, sintiendo que un error puntual sentenció tu eternidad. Tal vez incluso has orado llorando, sin sentir nada, y eso te asusta más. Porque dices, si no siento a Dios, quizá es porque Él ya me dejó. Pero cuidado con medir la presencia de Dios solo por tus emociones. Hay temporadas en las que el alma atraviesa desiertos. Hay momentos en los que la fe camina sin sentir. Hay etapas de lucha mental, de agotamiento, de opresión, en que el corazón no percibe con claridad. Y aún así, Dios sigue siendo Dios. No todo silencio es abandono. No toda sequedad es condenación. No toda batalla interior es prueba de rechazo divino. A veces, la persona que más teme haber blasfemado contra el Espíritu Santo es precisamente la que más ama a Dios y más horror siente de ofenderlo. Y eso crea una paradoja dolorosa. El enemigo toma ese amor, esa sensibilidad, ese temor reverente, y los deforma hasta convertirlos en angustia. Entonces la persona ya no disfruta la presencia de Dios, sino que vive analizándose constantemente. Ya no lee la Biblia para encontrarse con el Padre, sino para buscar pruebas de su propia condena. Ya no ora con libertad, sino como quien toca una puerta pensando que del otro lado quizá ya nadie quiere abrir. Pero Cristo no vino para dejar a los heridos atrapados en la oscuridad. Él vino para traer verdad, y la verdad, aunque a veces confronta, también libera. Libera del pecado, pero también libera de la mentira. Libera de la rebeldía,
pero también del tormento inútil. Libera del orgullo, pero también de la acusación enfermiza. Y hoy necesitamos ambas cosas, la seriedad de la advertencia y la luz que rompe el miedo equivocado. Vamos a acercarnos entonces al texto con reverencia. En los Evangelios, especialmente en Mateo capítulo 12 y Marcos capítulo 3, encontramos uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús. Él había expulsado un demonio de un hombre que estaba ciego y mudo. El pueblo estaba asombrado. Comenzaban a preguntarse si Jesús podía ser el hijo de David, el Mesías esperado. Pero los fariseos, en vez de rendirse ante la evidencia de la obra de Dios, dijeron algo terrible. Dijeron que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir, vieron una liberación y la atribuyeron al reino de las tinieblas. Vieron la mano de Dios y la llamaron satánica. Vieron al Espíritu Santo obrar y respondieron con desprecio deliberado. Ese detalle es crucial. No estaban hablando desde una ignorancia inocente. No se trataba de personas que apenas estaban entendiendo quién era Jesús. Eran líderes religiosos. Conocían las Escrituras. Veían las señales. Escuchaban la sabiduría del Maestro. Sentían el impacto de su autoridad. Pero en lugar de rendirse, eligieron resistir. En lugar de reconocer la verdad, la combatieron. En lugar de dejar que la luz revelara su condición, prefirieron proteger su posición, su orgullo, su sistema, su poder. Y cuando el corazón ama más su propio trono que la verdad de Dios, puede llegar a niveles de ceguera aterradores. Jesús respondió mostrando lo absurda que era su acusación. Les dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si Satanás expulsa a Satanás, su reino está dividido. Pero luego fue más allá, y allí pronunció esas palabras que han estremecido a generaciones, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¡Qué frase tan fuerte! ¡Qué contraste tan impresionante! Todo pecado y blasfemia será perdonado. Es casi como si el corazón se llenara de esperanza con esa primera parte. Todo pecado, toda blasfemia. ¡Qué amplitud de misericordia! ¡Qué alcance de gracia! Y sin embargo, de pronto aparece la excepción que detiene el alma, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Esa tensión no está allí para destruirnos, sino para sacudirnos. Jesús está diciendo que el problema no es que la misericordia de Dios sea pequeña, sino que existe una condición del corazón que rechaza precisamente al único que puede llevarnos al arrepentimiento. Y aquí necesitamos entender algo profundamente espiritual. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien abre los ojos, quien guía a la verdad, quien revela a Cristo, quien toca la conciencia, quien llama al arrepentimiento. Entonces, si una persona endurece tanto su corazón que rechaza de forma definitiva, consciente y maliciosa la obra del Espíritu, ¿qué queda? Si rechaza al que lo llama, al que ilumina, al que convence, al que conduce a Cristo, está cerrando la única puerta por la que entra el perdón. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque el corazón se vuelve incapaz de recibir el perdón que desprecia. Esto cambia mucho la forma de entender el pasaje. No estamos hablando de un pecado accidental, como quien tropieza sin darse cuenta. No estamos hablando de una palabra irreverente dicha en un instante de rabia, aunque eso también requiere arrepentimiento. No estamos hablando de una duda honesta, ni de una crisis espiritual, ni de un pensamiento no deseado. Estamos hablando de una postura radical de rechazo, de una resistencia consciente y endurecida a la verdad del Espíritu Santo, una resistencia que no quiere ser perdonada porque ni siquiera quiere reconocer que necesita perdón. Y aquí vale la pena detenernos un poco más, porque este punto toca algo muy humano. El pecado, muchas veces, no comienza en acciones grandes, sino en pequeñas resistencias repetidas. Una voz interior que nos corrige y decidimos callarla. Una convicción que incomoda y preferimos ignorar. Un llamado a cambiar y respondemos más adelante. Una verdad que nos confronta y buscamos excusas para no rendirnos. Nadie se endurece de golpe. El corazón se va endureciendo cada vez que elige la oscuridad sobre la luz. Cada vez que justifica lo que Dios llama pecado. Cada vez que protege el orgullo en vez de humillarse. Cada vez que llama exageración a la convicción del Espíritu. Cada vez que se acostumbra a resistir. Por eso este tema no solo debe inspirarnos alivio si hemos vivido con miedo equivocado, también debe producirnos reverencia.
Porque si existe el peligro de endurecer el corazón, si existe el peligro de jugar tanto tiempo con la verdad que llegue un momento en que ya no queramos oírla, si existe el peligro de llamar normal a lo que destruye el alma, si existe el peligro de construir una vida entera escapando de la voz de Dios. Y una de las tragedias más profundas del ser humano no es pecar solamente, sino perder la capacidad de temblar ante el pecado. Cuando una persona todavía se duele, todavía hay esperanza. Cuando una persona todavía se quebranta, todavía hay esperanza. Cuando una persona todavía clama, Señor, no me dejes, todavía hay esperanza. Pero cuando alguien convierte la rebeldía en identidad, cuando ya no solo cae sino que celebra su distancia de Dios, cuando desprecia sistemáticamente la verdad y ridiculiza lo santo, empieza a caminar por un terreno peligrosísimo. No porque Dios disfrute condenar, sino porque el alma se está cerrando por dentro. Ahora bien, para seguir avanzando con seriedad en este tema, necesitamos mirar más de cerca lo que ocurre dentro del corazón cuando una persona deja de responder a la voz de Dios. Porque muchas veces se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo como si se tratara solamente de una frase pronunciada en un mal momento, como si todo dependiera de una palabra desafortunada dicha en segundos de enojo, confusión o desesperación. Pero cuando observamos el contexto de las palabras de Jesús, comprendemos que Él está señalando algo mucho más profundo, mucho más grave y mucho más arraigado que un impulso momentáneo. Está hablando de una resistencia persistente a la verdad, de una oposición deliberada a la obra de Dios, de una dureza que no solo se aleja de la luz, sino que además la acusa, la distorsiona y la rechaza como si fuera enemiga. Y eso es lo que hace este tema tan solemne. Porque aquí ya no estamos hablando solo de debilidad humana, sino de una actitud del alma que, viendo el bien, decide llamarlo mal, que, viendo la pureza, decide mancharla, que, viendo al Espíritu Santo obrar, prefiere cerrar los ojos y defender su propia oscuridad antes que humillarse. Hay algo muy doloroso en esa escena del Evangelio. Jesús estaba sanando, liberando, restaurando, trayendo esperanza donde había opresión, y aún así hubo quienes no quisieron rendirse ante la evidencia. No era falta de señales. No era ausencia de claridad. No era que Dios estuviera escondido. El problema era otro. La luz les resultaba insoportable porque exponía lo que ellos no querían entregar. Y esta es una verdad que atraviesa también nuestra vida. Muchas veces el ser humano no rechaza a Dios porque le falten pruebas, sino porque aceptar la verdad tendría un costo demasiado alto para su orgullo. Aceptar la verdad implicaría reconocer que ha vivido defendiéndose a sí mismo, justificando lo injustificable, llamando correcto a lo que Dios llama pecado. Aceptar la verdad implicaría bajarse del trono interior en el que se ha sentado durante años. Y por eso hay corazones que prefieren inventar explicaciones absurdas antes que rendirse ante la santidad de Dios. Eso hicieron aquellos hombres. Frente a una obra evidente del Espíritu Santo, no quisieron adorar, no quisieron callar, no quisieron examinarse, no quisieron pedir misericordia. Prefirieron acusar. Prefirieron torcer la realidad. Prefirieron decir que aquello que liberaba provenía de las tinieblas. Y cuando un corazón llega a ese nivel de inversión moral, ya no está simplemente confundido. Está endurecido. Está peleando contra aquello mismo que podría salvarlo. Ahora bien, aquí hay algo que necesitamos comprender con claridad para que el temor no nos arrastre a conclusiones equivocadas. El endurecimiento espiritual no suele ocurrir de un día para otro. Rara vez un corazón pasa de la sensibilidad a la dureza absoluta en un instante. Lo que normalmente sucede es un proceso lento, repetido, silencioso y peligroso. Dios habla, y la persona se incomoda, pero en lugar de responder, aplaza. Dios vuelve a tocar un área de su vida, y la persona siente convicción, pero en vez de rendirse, busca distraerse. La verdad vuelve a confrontarla, y en vez de humillarse, empieza a justificarse. Poco a poco, la conciencia empieza a adaptarse a lo que antes le dolía. Lo que antes provocaba lágrimas comienza a parecer normal. Lo que antes generaba temor reverente empieza a verse como exageración. Lo que antes era una alarma espiritual termina volviéndose una molestia que la persona quiere silenciar. Y así, casi sin darse cuenta, se va levantando un muro por dentro. Por eso este tema no solo debe hacernos pensar en un posible acto extremo, sino en el proceso cotidiano de resistir la voz del Espíritu. Porque muchas personas viven preguntándose si cometieron un pecado imperdonable hace años, mientras siguen apagando pequeñas convicciones hoy. Y eso también es serio.
Cada vez que el Espíritu Santo llama al arrepentimiento y una persona endurece su interior, está dando un paso más en una dirección peligrosa. Cada vez que Dios señala una mentira escondida, un orgullo disfrazado, una herida sin rendir, una costumbre pecaminosa, una doble vida, y la persona responde con evasivas, algo se va secando por dentro. Tal vez no lo note de inmediato. Tal vez siga con su rutina religiosa. Tal vez siga hablando de Dios. Tal vez siga manteniendo apariencia espiritual delante de otros. Pero internamente, la sensibilidad se va apagando. Y una de las tragedias más profundas del alma no es solamente pecar, sino acostumbrarse tanto al pecado que ya no le duela. Porque mientras duele, todavía hay una alarma encendida. Mientras hay llanto, todavía hay una puerta. Mientras hay quebranto, todavía hay esperanza. Pero cuando el corazón decide instalarse en su oscuridad y empieza a defenderla como si fuera su identidad, entra en una zona tremendamente seria. Quizás por eso tantas personas que de verdad aman a Dios sufren tanto con este tema. Porque sienten un temor sincero de ofender al Señor, y al escuchar estas palabras, piensan inmediatamente en sus peores momentos, en sus pensamientos más oscuros, en sus crisis de fe, en sus caídas, en sus temporadas de frialdad. Pero aquí debemos hacer una diferencia vital. No es lo mismo pelear con dudas que abrazar la rebeldía. No es lo mismo ser asaltado por pensamientos que uno aborrece que pararse conscientemente contra la obra del Espíritu. No es lo mismo caer y llorar que endurecerse y celebrar la propia oscuridad. Esta diferencia puede parecer pequeña para una mente atormentada, pero espiritualmente es enorme. Hay personas que han vivido años pensando, creo que ya no tengo salida, creo que ya arruiné todo, creo que Dios ya no quiere saber nada de mí, y sin embargo siguen sintiendo dolor por su pecado, siguen anhelando volver, siguen buscando una palabra de esperanza, siguen temblando al escuchar la Escritura, siguen queriendo reconciliarse. Y ese mismo anhelo ya nos dice algo importante. El corazón completamente endurecido no suele llorar por regresar. El corazón entregado por completo a la dureza no suele angustiarse por haber ofendido al Espíritu Santo. Más bien se vuelve frío, autosuficiente, burlón o indiferente. Por eso, si dentro de ti todavía hay hambre de verdad, todavía hay una lucha. Y donde todavía hay lucha, no debes rendirte a la desesperación. Debes responder a Dios. Y aquí aparece una advertencia que no debe producir pánico inútil, pero sí reverencia verdadera. No juegues con la voz de Dios. No trivialices aquello que hoy todavía te conmueve. No te acostumbres a ignorar las veces que el Espíritu Santo toca una puerta interior que tú sigues dejando cerrada. Porque las oportunidades de gracia deben ser respondidas con humildad, no tratadas como si siempre fueran automáticas. Hay quienes creen que pueden seguir posponiendo su rendición una y otra vez sin que eso afecte su interior, pero cada negativa deja huella. Cada resistencia repetida moldea el corazón. Cada excusa sostenida va construyendo una especie de callo espiritual. Y cuando la conciencia se acostumbra a desobedecer, escuchar ya no produce el mismo efecto. Por eso este mensaje no viene para invitarte a analizarte de forma enfermiza, sino para llevarte a una sinceridad santa delante de Dios. No se trata de vivir obsesionado con el miedo, sino despierto en la verdad. No se trata de caminar pensando que cualquier tropiezo te condena para siempre, sino de no despreciar jamás la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque esa obra es un regalo inmenso. Es Él quien convence, quien corrige, quien alumbra, quien llama, quien muestra a Cristo, quien sacude el alma para que no se pierda en la mentira. Resistirlo una y otra vez es grave. Escucharlo y responder es vida. Y quizá aquí es donde el tema comienza a tocar una fibra todavía más profunda, porque no estamos hablando solamente de una doctrina difícil de entender, sino de la forma en que el ser humano responde al amor de Dios cuando ese amor viene a confrontarlo. A veces imaginamos el amor divino solo como consuelo, alivio, abrazo y descanso, y ciertamente todo eso es real. Pero el amor de Dios también corrige, desnuda las máscaras, rompe las excusas y no nos permite quedarnos para siempre abrazados a lo que nos destruye. El Espíritu Santo no viene simplemente a hacernos sentir emociones religiosas, viene a llevarnos a la verdad. Y la verdad, cuando entra en una vida, no siempre acaricia primero, muchas veces hiere antes de sanar, confronta antes de restaurar, incomoda antes de consolar. Por eso tantas personas confunden la obra de Dios con rechazo, cuando en realidad lo que están experimentando es una misericordia que no quiere dejarlas tranquilas dentro de la mentira. Hay heridas interiores que el Espíritu toca y nosotros quisiéramos esconder.
Hay pecados a los que les hemos cambiado el nombre para no tener que admitir lo que son. Hay actitudes que justificamos tanto que ya forman parte de nuestra manera de vivir. Y entonces viene Dios, con paciencia pero con firmeza, y alumbra justamente esa zona. No para destruirnos, sino para rescatarnos. No para avergonzarnos inútilmente, sino para despertarnos. Sin embargo, si en vez de agradecer esa luz comenzamos a resistirla, a burlarnos, a apagarla, a llamarla exageración, fanatismo o manipulación, poco a poco nos vamos alejando de la única voz capaz de salvarnos. Ese es el punto central que no podemos perder de vista. La gravedad de la blasfemia contra el Espíritu Santo está ligada a la misión misma del Espíritu. Él da testimonio de Cristo. Él revela quién es Jesús. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él llama al arrepentimiento. Él guía a la verdad. Entonces, rechazarlo de forma final, maliciosa y endurecida no es un acto aislado sin consecuencias espirituales. Es cerrar la puerta al testimonio divino que conduce a la salvación. Es rechazar la luz que podría mostrar el camino. Es despreciar la mano que estaba guiando al alma de regreso al Padre. Y eso explica por qué Jesús habló con tanta solemnidad. No porque la misericordia de Dios sea pequeña, sino porque el corazón puede llegar a un punto de oposición tan profundo que ya no quiera recibir esa misericordia. Y este punto también ayuda a entender algo que para muchos ha sido motivo de tormento: la diferencia entre convicción y condenación. Porque el enemigo sabe usar incluso las palabras más serias de la Biblia para sembrar desesperación en personas que todavía podrían correr a Cristo. La condenación estéril te deja paralizado, encerrado en ti mismo, convencido de que ya no tiene sentido acercarte. La convicción del Espíritu, en cambio, aunque duela, te empuja hacia Jesús. La condenación te dice: escóndete, no hay nada para ti. La convicción te dice: reconócelo, ríndelo, vuelve. La condenación te hunde en un laberinto de pensamientos sin salida. La convicción abre una puerta. La condenación te lleva a mirarte solo a ti, una y otra vez, hasta que el miedo gobierna tu fe. La convicción te obliga a levantar los ojos hacia la cruz. Por eso hay personas que han pasado muchísimo tiempo atormentadas, revisando palabras que dijeron en el pasado, pensamientos que tuvieron en momentos oscuros, etapas de rebeldía que vivieron, y todo eso les ha robado la paz de tal manera que ya no oran con libertad, ya no leen la Biblia con gozo, ya no se acercan a Dios como hijos, sino como si tocaran una puerta que podría no abrirse jamás. Pero escucha esto con atención: un pensamiento intrusivo no equivale a una decisión del alma. Una crisis no equivale a una condena definitiva. Una temporada de frialdad no significa necesariamente abandono eterno. Y una caída, por dolorosa que haya sido, no es lo mismo que una postura consciente y persistente de desprecio hacia la obra del Espíritu Santo. Hay gente que sufre precisamente porque no quiere ofender a Dios. Gente que siente horror cuando una idea blasfema cruza por su mente. Gente que llora porque teme haberse alejado demasiado. Gente que todavía anhela ser limpia, restaurada, abrazada por la gracia de Cristo. Y en muchos casos, ese mismo dolor ya muestra que no se han establecido en la dureza final de la que habló Jesús. Porque el corazón que ama sus tinieblas no suele llorar por la luz. El corazón que ya abrazó plenamente su rebeldía no suele clamar por reconciliación. El corazón que ha decidido llamar malo a lo santo y santo a lo malo no suele temblar por haber ofendido a Dios, más bien se afirma en su rechazo. Aquí, entonces, surge una pregunta muy seria y muy personal: ¿qué haces tú cuando Dios toca lo que más te cuesta rendir? ¿Te humillas o te justificas? ¿Escuchas o huyes? ¿Agradeces la corrección o la conviertes en motivo de resentimiento? Porque a veces el gran peligro no está en una frase del pasado, sino en la actitud del presente. Hay personas obsesionadas con descubrir si un día cruzaron cierta línea, pero no se dan cuenta de que hoy, en este momento, siguen resistiendo la voz del Espíritu en áreas concretas de su vida. Siguen posponiendo obediencias claras. Siguen protegiendo hábitos que saben que deben entregar. Siguen disfrazando con argumentos lo que en el fondo ya fue expuesto por Dios. Y mientras hacen eso, la conciencia se va debilitando. Por eso este mensaje no solo quiere aliviar al alma temerosa, también quiere despertar al corazón que se está acostumbrando a resistir. Porque aún hay tiempo para responder. Aún hay tiempo para dejar de pelear con la verdad. Aún hay tiempo para decir: Señor, no quiero seguir justificándome. No quiero seguir apagando tu voz.
no quiero endurecerme más. Y esa oración, aunque salga entre lágrimas, aunque salga con vergüenza, aunque salga con pocas fuerzas, tiene un valor inmenso delante de Dios. Porque marca el momento en que el corazón deja de defenderse y comienza a rendirse. Hay algo poderoso en el instante en que una persona deja de discutir con Dios. Durante mucho tiempo puede haber explicado su pecado, maquillado su orgullo, minimizado sus decisiones, culpado a otros, culpado a sus heridas, culpado a las circunstancias, incluso culpado al cielo por su vacío. Pero llega un punto santo en que ya no quiere seguir construyendo defensas. Quiere verdad. Quiere limpieza. Quiere volver. Y cuando eso sucede, la obra del Espíritu Santo se vuelve visible de una manera preciosa. Porque Él no solo convence del mal, también atrae hacia el bien. No solo desenmascara, también restaura. No solo muestra la ruina, también señala al Salvador. Esa es la razón por la que no debes huir de la convicción. Debes temer, sí, endurecerte contra ella. Debes temer acostumbrarte a apagarla. Debes temer llamar normal a lo que te está secando por dentro. Pero no debes temer correr a Cristo cuando la verdad te duele. Ese dolor puede ser el umbral de tu sanidad. Puede ser el comienzo de una obediencia nueva. Puede ser el momento en que tu relación con Dios deje de sostenerse en apariencias y empiece a sostenerse en una rendición real. Y quizá eso es exactamente lo que el Señor está buscando en ti ahora mismo, no perfección instantánea, sino un corazón que al fin deje de resistir y diga de verdad: háblame, corrígeme, pero no me dejes lejos de ti. Y hay otro punto que necesitamos desarrollar con mucho cuidado, porque toca una herida muy común en muchísimas personas que aman a Dios, pero viven bajo una nube de angustia espiritual: la diferencia entre un corazón endurecido y un corazón herido. A simple vista pueden parecer cosas parecidas, porque ambos pueden pasar por silencio, por confusión, por distancia y por momentos de frialdad. Pero delante de Dios no son lo mismo. El corazón endurecido se resiste a ser tocado. El corazón herido, aunque esté confundido, todavía sangra cuando oye la verdad. El corazón endurecido se defiende, se justifica y se acostumbra a su oscuridad. El corazón herido, en cambio, muchas veces no sabe cómo volver, pero no puede dejar de anhelar la paz que perdió. Y esta diferencia es fundamental para entender por qué tantas personas viven aterrorizadas por la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, cuando en realidad lo que están experimentando es otra cosa: una conciencia lastimada, un alma cansada, una mente atacada y una fe golpeada por la culpa. Hay gente que no ha endurecido el corazón contra Dios, lo que tiene es el corazón agotado de tanto pelear consigo misma. Personas que aman al Señor, pero llevan años viviendo en una guerra mental. Personas que oran, pero sienten que sus palabras no suben. Personas que leen la Biblia, pero a veces todo se les vuelve pesado. Personas que lloran a solas porque no entienden por qué siguen teniendo pensamientos que les causan horror. Y como no saben explicar lo que les pasa, terminan pensando lo peor: seguramente mi corazón ya se dañó para siempre. Seguramente Dios ya no está tratando conmigo. Seguramente crucé una línea y por eso me siento así. Pero no toda frialdad es rebeldía. No toda sequedad es condenación. No toda batalla interna es prueba de un corazón blasfemo. A veces es precisamente al revés. La persona sufre tanto porque todavía le importa profundamente su relación con Dios. Y ese sufrimiento, aunque no es agradable, no debe confundirse con la dureza espiritual de quienes vieron la obra santa del Espíritu y la llamaron satánica con deliberada malicia. De hecho, una de las cosas más dolorosas del alma sensible es que suele juzgarse con mucha más crueldad de la que Dios la está juzgando. Basta una caída para pensar que todo está perdido. Basta una duda para creer que ya no hay fe verdadera. Basta una temporada de cansancio espiritual para concluir que el cielo se ha cerrado. Basta un pensamiento blasfemo no deseado para aterrarse y sentir que todo terminó. Y ahí el enemigo encuentra terreno fértil para oprimir. Porque toma la sensibilidad del alma y la vuelve contra ella misma. Toma el temor reverente y lo convierte en terror sin esperanza. Toma la conciencia y la enferma de acusación. Entonces la persona deja de mirar a Cristo y comienza a mirarse a sí misma de una manera obsesiva. Analiza cada reacción, cada emoción, cada pensamiento y cada error. Y mientras más se analiza, más se hunde, porque termina buscando paz dentro de su propia mente en vez de buscarla en la verdad de Dios. Y hay una trampa muy peligrosa allí: cuando el alma se acostumbra a examinarse sin mirar la cruz,
el examen propio deja de producir arrepentimiento sano y empieza a producir esclavitud. La persona ya no se examina para rendirse más a Dios, sino para encontrar pruebas de que está condenada. Pero el Espíritu Santo no vino a crear una espiritualidad dominada por la paranoia. Vino a glorificar a Cristo. Vino a llevarnos hacia la verdad que salva, confronta y restaura. Por eso tenemos que aprender a discernir qué clase de voz está operando dentro de nosotros. Porque no toda voz que acusa viene de Dios. La convicción del Espíritu te muestra el pecado, sí, pero también te muestra el camino de regreso. Te duele, pero no te encierra. Te humilla, pero no te aplasta inútilmente. La acusación del enemigo, en cambio, es implacable, confusa y sin esperanza. No te dice arrepiéntete y vuelve, sino ya no tiene caso volver. No te lleva a abrir el corazón delante de Dios, sino a esconderte y a vivir agotado. Y esto es muy importante, porque muchas personas han confundido durante años una opresión espiritual o una conciencia herida con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Han sentido miedo, frialdad, pensamientos intrusivos y agotamiento, y de inmediato han puesto sobre eso la etiqueta más terrible que conocen. Pero la verdad no funciona así. El hecho de que una persona esté batallando, llorando, buscando ayuda y temiendo haber ofendido a Dios, no prueba automáticamente que esté endurecida contra Él. Muchas veces prueba exactamente lo contrario, que todavía hay una lucha viva en el interior, que todavía hay un deseo genuino de no perder la comunión con el Señor, que todavía hay dolor por la distancia y hambre de reconciliación. Y ese punto cambia por completo el enfoque con el que el alma se acerca a Dios. Si una persona cree que ya no tiene salida, deja de buscar con esperanza. Ora por inercia o deja de orar. Lee la Biblia con miedo. Se aísla. Se desgasta. Se condena. Pero cuando empieza a entender que su dolor no necesariamente es prueba de rechazo divino, sino en muchos casos evidencia de que el Espíritu todavía está tocando su conciencia, entonces algo cambia. Todavía hay temor, sí, pero ya no es un temor ciego. Empieza a surgir una pequeña llama de esperanza. Empieza a pensar, tal vez Dios no me está alejando, tal vez me está llamando a dejar de escuchar la voz equivocada. Y ese pequeño cambio puede abrir una puerta enorme. Porque el alma deja de correr en círculos dentro del miedo y empieza a caminar, aunque sea lentamente, hacia la verdad. Por eso es tan necesario hablar de este tema con profundidad y con compasión. Sí, el endurecimiento existe. Sí, hay un peligro real en resistir repetidamente al Espíritu Santo. Sí, hay una gravedad inmensa en llamar maligno a lo que Dios está haciendo. Pero también es verdad que no todos los que sufren miedo espiritual están en esa condición. Y una de las mayores necesidades de muchos creyentes hoy es aprender a dejar de vivir bajo un látigo interno que jamás les permite descansar en la gracia. Porque una cosa es vivir en santidad y otra muy distinta es vivir atormentado. Y al seguir profundizando en este tema, también debemos mirar algo que suele pasar desapercibido. Muchas personas no se endurecen de golpe contra Dios, sino que primero aprenden a vivir divididas por dentro. Y esa división interior es uno de los lugares más peligrosos para el alma. Por un lado, la persona todavía quiere pensar que ama a Dios y que no se ha apartado del todo. Pero por otro lado, se aferra a zonas de su vida que no quiere rendir, a hábitos que no quiere soltar y a heridas que usa como excusa permanente. Entonces vive en un estado de tensión constante. Escucha la verdad, pero no se decide. Siente convicción, pero no da el paso. Sabe que algo tiene que cambiar, pero posterga ese cambio una y otra vez. Y así empieza a construirse una forma de religión externa con un corazón cada vez menos disponible para Dios. Desde afuera puede parecer que todo sigue más o menos en orden. La persona todavía habla de fe, todavía puede orar, todavía puede emocionarse escuchando una predicación. Pero internamente hay una resistencia instalada. Una resistencia que no siempre grita, pero que está ahí, cerrando puertas, aplazando obediencias y negociando con la verdad. Y una de las características más peligrosas de esa resistencia es que se vuelve cada vez más sofisticada. Al principio el alma tal vez se siente mal cuando desobedece. Después aprende a explicarse a sí misma porque en su caso es diferente. Más tarde convierte esa explicación en una narrativa personal. Y finalmente ya no solo se excusa, sino que empieza a defender activamente aquello que Dios le estaba pidiendo soltar. Allí es donde el pecado deja de ser simplemente una caída y comienza a mezclarse con identidad.
La persona ya no dice estoy luchando con esto. Comienza a vivir como si eso fuera una parte intocable de sí misma. Y cuando Dios toca esa zona, lo siente como una amenaza, no como una salvación. Por eso, cuando Jesús confrontó a aquellos hombres religiosos, lo hizo con una severidad tan impresionante. Porque no estaba delante de personas confundidas que solo necesitaban más tiempo para entender. Estaba delante de personas que habían hecho del rechazo a la verdad una postura cada vez más consciente. Habían visto suficiente. Habían oído suficiente. Habían sentido suficiente. Pero en vez de rendirse, estaban endureciendo su oposición. Y esto debe hacernos pensar seriamente en algo. No basta con estar cerca de los santos si el corazón no se deja tocar por lo santo. No basta con escuchar verdad si la verdad se convierte solo en información. No basta con conmoverse de vez en cuando si al final siempre se elige seguir igual. Hay una forma de cercanía religiosa que no transforma porque nunca se rinde. Y eso puede ser más peligroso de lo que muchos imaginan. Porque una persona así puede pasar mucho tiempo pensando que mientras no haya rechazado públicamente a Dios, todo sigue relativamente bien, cuando en realidad está cultivando una resistencia interna que la va secando lentamente. Cada vez que la conciencia es silenciada, el corazón pierde un poco de sensibilidad. Cada vez que una convicción clara es aplazada, algo se endurece. Cada vez que la verdad es escuchada, entendida y luego ignorada, se vuelve más fácil repetir el patrón. Y en ese proceso el alma corre un riesgo real, acostumbrarse a vivir sin responder. Acostumbrarse a la distancia. Acostumbrarse a la contradicción. Acostumbrarse a apagar la luz interior apenas empieza a brillar. Y aquí está uno de los llamados más urgentes de este mensaje: no te acostumbres a resistir lo que Dios está tocando. No te vuelvas experto en posponer obediencias. No conviertas la convicción en ruido de fondo. Porque la voz del Espíritu Santo no debe ser tratada como un detalle opcional. Cuando Él señala, lo hace porque ama. Cuando confronta, lo hace porque quiere salvar. Cuando insiste, lo hace porque todavía hay una puerta abierta. Pero si la persona insiste en no responder, poco a poco va perdiendo la capacidad de recibir esa insistencia como gracia. Por eso la dureza no empieza siempre odiando la luz. A veces empieza simplemente cansándose de ella, esquivándola, resistiéndola, hasta que termina viéndola como enemiga. Y eso es exactamente lo que hace este tema tan solemne. Nos obliga a preguntarnos no solo si alguna vez dijimos algo incorrecto, sino qué estamos haciendo con la luz que hoy sigue visitándonos. Porque una persona puede no haber pronunciado jamás una blasfemia abierta y, sin embargo, estar caminando peligrosamente hacia la insensibilidad por resistir sistemáticamente al espíritu. Al mismo tiempo, otra persona puede haber vivido momentos oscuros, palabras desordenadas y etapas muy rebeldes, y sin embargo hoy estar quebrantada, deseando volver y anhelando reconciliación, y esa misma actitud ya marca una diferencia enorme. Lo decisivo no es solo lo que ocurrió, sino lo que el corazón hace cuando la verdad vuelve a tocarlo. ¿Se endurece más o se humilla? ¿Se defiende o se rinde? ¿Se esconde o sale a la luz? Y esta pregunta es urgente porque nadie permanece estático delante de Dios. O el corazón se ablanda respondiendo su voz, o se va endureciendo al resistirla. No existe un terreno neutro donde uno pueda escuchar indefinidamente sin que eso produzca efecto. Cada encuentro con la verdad nos transforma de alguna manera. O nos vuelve más sinceros o nos vuelve más resistentes. O nos inclina hacia Cristo o fortalece nuestras excusas. O abre una grieta por donde entra la gracia o añade otra capa al muro interior. Por eso hay momentos en la vida espiritual que son decisivos aunque parezcan pequeños. Una conversación que uno venía evitando. Un pecado que ya no puede seguir maquillando. Una relación que debe ordenar. Una verdad que ya no puede seguir relativizando. Una herida que tiene que rendir. Una confesión que debe hacer. Una obediencia que ya no puede seguir posponiendo. Y a veces el Espíritu Santo se concentra justamente en ese punto porque sabe que de esa respuesta depende mucho más de lo que la persona imagina. Pero si en lugar de responder con humildad, responde con evasivas, se debilita por dentro. En cambio, cuando finalmente se rinde, aunque sea temblando, ocurre algo hermoso: la verdad deja de ser amenaza y se convierte en libertad. El alma deja de vivir dividida y empieza a experimentar descanso. Tal vez no un descanso emocional instantáneo, pero sí el descanso profundo de haber dejado de pelear contra Dios.
Y ese descanso no tiene precio. Porque la guerra más agotadora no siempre es contra el pecado visible, sino contra la verdad que uno sabe que debe aceptar y sigue rechazando. Dejar de pelear contra Dios es, para muchos, el comienzo de la verdadera sanidad espiritual. Y al llegar a este punto, necesitamos mirar algo todavía más profundo. ¿Qué ocurre cuando una persona deja de resistir a Dios y comienza, por fin, a rendirse de verdad? Porque hasta ahora hemos hablado del peligro del endurecimiento, de la angustia del alma herida, de la diferencia entre convicción y condenación, de la división interior que seca poco a poco el corazón. Pero también tenemos que hablar de esperanza. No de una esperanza superficial, no de una esperanza construida sobre frases vacías, sino de la esperanza real que nace cuando una persona entiende que la voz del Espíritu Santo no solo advierte, también llama, no solo confronta, también guía, no solo expone, también restaura. Y esto es esencial, porque muchas personas han pasado demasiado tiempo leyendo este tema solo desde el miedo, como si toda la enseñanza de Jesús terminara en una puerta cerrada. Pero cuando uno mira toda la Escritura, descubre que el corazón de Dios no disfruta ver a nadie hundido en la desesperación. Dios advierte con seriedad, sí. Dios confronta con santidad, sí. Dios habla de juicio, sí. Pero también extiende misericordia, también busca al que se perdió, también recibe al que vuelve quebrantado. Por eso, uno de los mayores errores del alma atormentada es quedarse mirando únicamente la advertencia, sin ver también el llamado que esa misma advertencia contiene. Porque si Dios advierte, es porque quiere despertar. Si Dios señala el peligro, es porque no quiere que sigas caminando hacia él. Si Dios toca una herida profunda, es porque no quiere que esa herida siga gobernando tu vida en silencio. Y tal vez eso es exactamente lo que está ocurriendo en este momento con muchas personas. No están siendo empujadas por Dios hacia la desesperación, están siendo llamadas por Él hacia una rendición más sincera. El problema es que durante mucho tiempo han asociado la voz de Dios solo con castigo, solo con miedo, solo con rechazo. Y cuando uno se acostumbra a imaginar a Dios de esa manera, cada convicción se siente como una sentencia y no como una oportunidad de volver. Pero el Espíritu Santo no fue enviado para alejarte de Cristo, sino para llevarte a Él. No fue enviado para convencerte de que no hay salida, sino para mostrarte la verdad que tú necesitas abrazar antes de que tu corazón se enfríe más. Él no está trabajando para destruir a los que quieren rendirse, sino para romper todo aquello que les impide rendirse por completo. Y por eso la pregunta central ya no es solo ¿qué pasó en mi pasado?, sino ¿qué estoy haciendo ahora con la voz que me sigue llamando? Esa es la pregunta decisiva. Porque hay personas que siguen mirando un momento oscuro de su historia, una frase, una etapa de rebeldía, un periodo de frialdad, y lo usan como prueba de que todo terminó. Pero mientras tanto, en el presente, el Espíritu Santo sigue inquietándolas, sigue atrayéndolas, sigue impidiéndoles acomodarse del todo en su distancia. Y ese movimiento interior no debe ser ignorado. No debe ser minimizado. No debe ser interpretado automáticamente como tormento. Puede ser misericordia pura golpeando la puerta una vez más. Y hay algo muy poderoso en ese momento en que una persona deja de usar su miedo como excusa para no rendirse. Porque a veces el miedo también se vuelve una forma de esconderse. La persona dice que tiene temor, pero en el fondo usa ese temor para quedarse quieta, para no dar un paso, para no abrir de verdad lo que Dios viene tocando hace tiempo. Dice que le asusta haber ido demasiado lejos, pero al mismo tiempo sigue sin entregar del todo aquello que el Señor le viene señalando. Y llega un punto en que ya no basta con analizar el miedo, hay que obedecer la verdad. Hay que dejar de mirar tanto la propia angustia y empezar a responder con humildad a lo que Dios está mostrando. Porque la paz no llega solo por entender una doctrina más claramente. La paz también llega cuando el alma deja de resistirse y finalmente se pone en el lugar correcto delante de Dios. Y ese lugar correcto no es el de quien se justifica, ni el de quien se condena sin esperanza, sino el de quien se rinde. El de quien dice, Señor, no quiero seguir peleando contigo. No quiero seguir atrapado entre mi miedo y mi orgullo. No quiero seguir escondiéndome detrás de mis dudas. Si me estás hablando, aquí estoy. Si me estás corrigiendo, aquí estoy. Si me estás llamando a dejar algo, aquí estoy. Esa oración puede parecer sencilla, pero espiritualmente es enorme. Porque marca el momento en que el corazón deja de negociar con la verdad. Durante mucho tiempo uno puede vivir tratando de ganar tiempo, de explicarse, de acomodar el Evangelio a sus propios ritmos,
de sostener una fe externa mientras internamente sigue dividido. Pero llega un día en que todo eso ya pesa demasiado. Y ese día puede convertirse en un punto de inflexión glorioso, si la persona deja de huir y empieza a rendirse. La rendición verdadera no siempre se ve espectacular desde afuera. A veces ocurre en silencio. A veces ocurre en un cuarto a solas. A veces ocurre con pocas palabras. A veces ocurre en medio de lágrimas, de cansancio, de vergüenza, de mucha confusión todavía. Pero si es sincera, el cielo la ve. Y cuando un corazón deja de pelear contra la verdad, algo empieza a abrirse por dentro. La conciencia deja de endurecerse un poco más y comienza, lentamente, a ablandarse. La luz que antes parecía amenaza empieza a sentirse como camino. La corrección ya no se vive solo como dolor, sino también como cuidado. Y esa es una de las señales más hermosas de la obra del Espíritu Santo. No solo revela el problema, también cambia la disposición del alma frente a la verdad. Lo que antes querías evitar, ahora deseas escucharlo. Lo que antes te ofendía, ahora te confronta con esperanza. Lo que antes sentías como invasión, ahora empiezas a reconocerlo como amor santo. Por eso este tema no termina en una advertencia. Termina, para todo aquel que todavía puede oír, en una invitación urgentísima a no seguir resistiendo. Y quizás lo más precioso de todo esto es entender que Dios no está esperando que llegues perfecto para recibirte. Está esperando que dejes de esconderte. Está esperando que dejes de llamarle distancia a lo que en realidad es resistencia. Está esperando que dejes de hacer del miedo una muralla y lo conviertas, por fin, en una puerta hacia una entrega más profunda. Porque hay personas que llevan años pidiendo paz, pero nunca han querido rendir completamente la zona donde perdieron la paz. Piden descanso, pero siguen sosteniendo el conflicto interior. Piden sentir a Dios, pero siguen negociando con aquello que Dios les viene señalando. Y así, sin darse cuenta, convierten la vida espiritual en una búsqueda de alivio sin obediencia. Pero el Espíritu Santo no vino a darte solo alivio emocional, vino a llevarte a la verdad que libera. Y esa libertad no empieza cuando ya no sientes miedo, sino cuando decides dejar de obedecerle al miedo y empiezas a obedecerle a Dios. Tal vez todavía tiemblas. Tal vez todavía no entiendes todo. Tal vez todavía hay preguntas sin responder. Pero si ya sabes que el Señor te está llamando a soltar, a confesar, a ordenar, a volver, entonces el siguiente paso no es seguir analizando indefinidamente, es responder. Porque el alma no sana de verdad mientras siga discutiendo con la luz. Sana cuando la deja entrar. Y aquí también debemos tocar algo que suele ser muy doloroso, pero necesario. Hay personas que no solo han vivido con miedo, sino con vergüenza profunda por el tiempo que llevan resistiendo a Dios. Y esa vergüenza las paraliza. Piensan, si hubiera vuelto antes, quizás habría sido más fácil. Si hubiera obedecido cuando sentí la primera convicción, quizá no estaría así. Si no hubiera endurecido tantas áreas, no me sentiría tan lejos ahora. Y en parte tienen razón, resistir a Dios siempre deja consecuencias. La demora espiritual pesa. El tiempo perdido duele. Las decisiones no rendidas dejan marcas. Pero incluso esa vergüenza puede convertirse en otra cadena si no se la entrega también al Señor. Porque hay gente que ya no está endurecida como antes, pero sigue sin poder avanzar porque ahora está atrapada en la culpa por todo lo que dejó pasar. Y entonces no viven en rebeldía abierta, pero tampoco en libertad. Quieren volver, pero sienten que sería demasiado tarde. Desean acercarse, pero la memoria de su propia resistencia les susurra que ya no tienen derecho. Y ahí necesitamos recordar una verdad que no puede perderse: nadie vuelve a Dios por mérito. Todos volvemos por gracia. Nadie se presenta delante de Él diciendo, merezco ser recibido porque respondí a tiempo. Todos llegamos por la misericordia de Cristo. Incluso el que tardó, incluso el que resistió, incluso el que desperdició años, incluso el que hoy llega avergonzado, si viene con un corazón sinceramente quebrantado, no viene por derecho, viene por gracia. Y esa gracia sigue siendo más grande que la historia que te avergüenza. Esto no minimiza tu resistencia pasada. No la hace menos seria. Pero impide que conviertas tu pasado en un ídolo de condenación más poderoso que la cruz. Porque a veces la persona cree tanto en el poder de su fracaso que deja de creer en el poder del perdón. Cree tanto en el peso de lo que hizo mal que deja de mirar la suficiencia de lo que Cristo hizo bien. Y eso también necesita ser quebrado. Necesita ser quebrado porque,
aunque suene espiritual, vivir permanentemente postrado ante el altar de tu propio fracaso sigue siendo una forma de mirarte más a ti que a Jesús. Y el Evangelio viene precisamente a sacarte de ese centro falso. No para negar el pecado, no para fingir que no existió, sino para enseñarte a mirarlo a la luz correcta. Sí, pecaste. Sí, resististe. Sí, te alejaste. Sí, postergaste mucho. Pero si hoy el Espíritu te está llamando, la historia no ha terminado donde tu vergüenza decía que terminaba. Hay todavía una voz. Hay todavía una puerta. Hay todavía una oportunidad de responder con verdad. Y muchas veces el enemigo tiembla cuando un alma deja de girar alrededor de su culpa y empieza a mirar de verdad la misericordia de Dios. Porque mientras estabas obsesionado con tu pasado, seguías inmóvil. Pero cuando entiendes que la gracia no te llama a negarlo, sino a rendirlo, entonces algo empieza a cambiar. Ya no te acercas a Dios como quien intenta defenderse, ni como quien quiere lastimarse más, sino como quien finalmente reconoce: no puedo arreglar esto solo. No puedo seguir ocultándolo. No puedo seguir viviendo atrapado entre la culpa y la postergación. Y esa sinceridad abre espacio para que la verdad haga su trabajo más profundo. A veces uno piensa que la restauración comenzará cuando se sienta digno de volver. Pero casi nunca ocurre así. Lo que suele pasar es lo contrario. La restauración comienza cuando uno admite que jamás será digno por sus propias fuerzas y aún así corre a la gracia. Comienza cuando el hijo pródigo deja de ensayar discursos interminables y decide levantarse. Comienza cuando David deja de esconder su pecado y lo confiesa. Comienza cuando Pedro, después de haber caído tan bajo, vuelve a mirar a Jesús. Comienza cuando el alma deja de pedir permiso a su culpa para acercarse al único que puede limpiarla. Y eso también está en el centro de este tema. Porque una de las trampas más crueles del miedo espiritual es hacerte creer que debes resolver primero toda tu angustia para recién entonces acercarte a Dios. Pero no es así. Te acercas con la angustia, te acercas con la vergüenza, te acercas con el cansancio, te acercas con las preguntas, te acercas con las ruinas, te acercas así, porque precisamente de eso se trata la gracia, de encontrar en Cristo lo que no podrías producir por ti mismo. Y cuando una persona finalmente hace eso, empieza a descubrir algo que tal vez había olvidado hace mucho tiempo, que la presencia de Dios no solo confronta, también sana. No solo muestra lo torcido, también endereza. No solo llama al arrepentimiento, también da fuerzas para caminar en una dirección nueva. Y eso es muy importante, porque si no, uno puede pensar que toda la vida cristiana consiste solo en ser confrontado una y otra vez. Pero no. La confrontación del Espíritu tiene un propósito de transformación. Él no revela para humillarte eternamente. Revela para liberar, para limpiar, para formar a Cristo en ti. Por eso, cuando una persona deja de resistir y empieza a obedecer, aunque sea con pasos pequeños, comienza a experimentar una paz distinta. No una paz artificial, no una emoción pasajera, sino una paz más profunda, la paz de haber dejado de pelear contra Dios. Y esa paz no significa que todas las consecuencias desaparecen al instante, ni que todas las heridas se curan en un día. Significa algo todavía más importante, que el corazón ha cambiado de postura. Ya no está defendiendo su distancia. Ya no está discutiendo con la verdad. Ya no está negociando con la luz. Está diciendo, quizá con debilidad, pero de verdad, haz lo que tengas que hacer en mí, pero no me dejes lejos de tu voz. Y esa oración, cuando nace desde el fondo, marca el comienzo de una nueva etapa. Porque ahí el Espíritu Santo encuentra un corazón que ya no quiere escapar, sino ser transformado. Y cuando Él encuentra un corazón así, no lo desprecia. Lo trabaja, lo limpia, lo ordena, lo conduce poco a poco a una vida más sincera, más libre y más rendida. Por eso, si algo debes escuchar con toda claridad en esta parte del mensaje es esto: mientras la verdad de Dios todavía pueda quebrantarte, todavía no debes rendirte a la desesperación. Mientras todavía puedas decir Señor, ayúdame, todavía no debes declararte perdido. Mientras todavía quieras salir de tu división interior, todavía hay una obra que el Espíritu quiere hacer en ti. Y esa obra empieza en el momento exacto en que dejas de resistir y dices, por fin, toda la verdad delante de Dios. Y quizás ahora la gran pregunta ya no sea si entiendes el tema en teoría, sino si estás dispuesto a responder personalmente a lo que Dios te viene mostrando.
Porque uno puede oír mensajes profundos, emocionarse, pensar, analizar, incluso sentirse muy conmovido, y aún así salir igual. Y lo más peligroso de escuchar tanto sin responder, es que el alma puede acostumbrarse a sentir sin obedecer. Puede acostumbrarse a llorar sin rendirse. Puede acostumbrarse a reconocer la verdad con la mente, mientras el corazón sigue reteniendo las mismas reservas de siempre. Por eso este momento es tan importante. No se trata solo de comprender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se trata de preguntarte con honestidad brutal, ¿qué estoy haciendo yo con la voz del Espíritu hoy? ¿La estoy dejando entrar o la sigo posponiendo? ¿Estoy usando mi miedo como excusa para quedarme inmóvil? ¿Estoy convirtiendo mi vergüenza en una razón para seguir lejos? ¿Estoy esperando sentirme listo para obedecer, cuando en realidad lo que Dios me pide es que obedezca aunque todavía esté temblando? Porque la verdad es que muchas veces la obediencia no comienza cuando desaparece el miedo, sino cuando decides que la voz de Dios tiene más autoridad que tu miedo. Y ahí hay un punto de quiebre muy serio. El corazón deja de estar gobernado por sus vaivenes internos y empieza a alinearse con la verdad. Ya no pregunta solo ¿qué siento?, sino ¿qué me está mostrando Dios? Ya no se deja definir únicamente por sus emociones, sino por la dirección en la que el Espíritu lo está llamando. Y ese cambio es profundamente espiritual. Porque el reino de Dios no avanza en nosotros solo por emociones intensas, sino por rendiciones reales. A veces pequeñas, a veces silenciosas, a veces costosas, pero reales. El alma dice, sí, Señor, esto me cuesta, pero no quiero seguir posponiéndolo. Sí, Señor, tengo miedo, pero no quiero seguir obedeciéndole al miedo. Sí, Señor, me avergüenza mi historia, pero no quiero seguir escondiéndome detrás de ella. Y esas decisiones, aunque nadie las vea, van rompiendo cadenas que llevaban mucho tiempo gobernando la vida interior. Tal vez este sea precisamente el momento en que debes dejar de darle tantas vueltas a la misma pregunta de siempre y empezar a hacerte una nueva. ¿Qué obediencia concreta me está pidiendo Dios ahora? Porque allí suele comenzar el verdadero cambio. Tal vez es confesar algo que llevas demasiado tiempo ocultando. Tal vez es cortar una relación que te sigue alejando del Señor. Tal vez es dejar de justificar una costumbre que te seca el alma. Tal vez es pedir ayuda. Tal vez es volver a orar con sinceridad, no para sentir algo inmediato, sino para abrir de nuevo el corazón. Tal vez es dejar de perseguir seguridad emocional y comenzar a caminar en obediencia sencilla. Sea lo que sea, si ya sabes por dónde Dios te viene hablando, no necesitas una señal más espectacular que esa convicción persistente. Lo que necesitas es responder. Porque la sensibilidad espiritual no se fortalece solo oyendo más, sino obedeciendo mejor. Y cada vez que obedeces a la luz que ya recibiste, el corazón se vuelve más libre para recibir más luz. Pero cada vez que resistes, se endurece un poco más. Por eso la vida espiritual nunca es neutra. Siempre te estás abriendo más a Dios o te estás cerrando más a Él. Siempre estás cultivando sensibilidad o callo. Siempre estás alimentando la rendición o reforzando la resistencia. Y esta verdad, aunque fuerte, también es una invitación maravillosa. Porque significa que no estás condenado a seguir siendo la misma persona que resistió ayer. Si hoy respondes, algo puede comenzar a cambiar. Si hoy te humillas, algo puede volver a respirar por dentro. Si hoy dejas de esconderte, algo puede abrirse a la vida. No necesitas fabricar una emoción perfecta. No necesitas prometerle a Dios una fortaleza que hoy todavía no tienes. Necesitas traerle la verdad. Necesitas dejar de maquillarla. Necesitas dejar de postergarla. Necesitas decirle, aquí está lo que soy. Aquí está lo que temo. Aquí está lo que he resistido. Aquí está lo que no quiero seguir cargando. Haz tu obra en mí. Y cuando un corazón habla así delante de Dios, ya no está jugando a la religión. Está entrando en el terreno santo de la transformación real. Allí donde la gracia deja de ser teoría y se vuelve intervención viva. Allí donde la convicción deja de ser tortura y se convierte en camino. Allí donde la advertencia deja de ser solo miedo y se vuelve misericordia que despierta. Por eso no dejes pasar este momento como si fuera uno más. No conviertas esta reflexión en otra emoción pasajera que luego se pierde entre el ruido de la rutina. Si Dios está tratando contigo, responde ahora, en lo profundo. No porque todo ya esté resuelto,
sino precisamente porque no lo está. No porque ya te sientas fuerte, sino porque necesitas su fuerza. No porque entiendas todas las respuestas, sino porque ya has entendido lo suficiente como para no seguir huyendo. Y tal vez eso sea lo más santo que puede ocurrir en este punto del camino, que el alma, después de tanto miedo, de tanta culpa, de tanta división y de tanta resistencia, finalmente diga: Señor, ya no quiero seguir peleando contigo. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido, llegamos a un punto en el que ya no basta con entender el tema, hay que dejar que el tema nos entienda a nosotros. Porque una cosa es escuchar una reflexión sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, y otra muy distinta es permitir que esa reflexión nos ponga delante del espejo de Dios. A lo largo de este camino hemos hablado del miedo de tantas almas que viven preguntándose si cruzaron una línea sin retorno. Hemos hablado del corazón endurecido y del corazón herido. Hemos hablado de la diferencia entre convicción y condenación, entre una conciencia cauterizada y una conciencia que todavía llora. Hemos hablado del peligro real de resistir al Espíritu Santo y también de la esperanza real para el que todavía puede oír su voz. Y quizás, mientras escuchabas todo esto, no solo estabas recibiendo información, quizás estabas sintiendo que Dios estaba tocando una zona muy profunda de tu interior. Tal vez una zona que habías evitado mirar por mucho tiempo. Tal vez una herida espiritual escondida detrás de años de actividad religiosa. Tal vez una culpa enterrada. Tal vez una resistencia silenciosa. Tal vez un cansancio que ya no sabías cómo explicar. Y ahora, al llegar al final, la gran pregunta no es simplemente qué opinas de este tema, sino qué vas a hacer con la verdad que ha venido a visitarte. Porque la verdad de Dios nunca llega solo para llenar la mente. Llega para pedir una respuesta. Llega para mover el corazón. Llega para separar lo verdadero de lo falso, lo santo de lo mezclado, lo vivo de lo que parecía vivo pero ya se estaba secando por dentro. Y si este mensaje ha hecho algo en ti, aunque haya sido abrir una pequeña grieta en medio de mucha oscuridad, no la cierres otra vez tan rápido. No vuelvas a cubrir con ruido lo que Dios te mostró en silencio. No regreses a la rutina como si nada hubiera pasado. Porque hay momentos en la vida espiritual que parecen sencillos desde afuera, pero marcan un antes y un después dentro del alma. Y puede ser que este sea uno de ellos para ti. Puede ser que Dios te haya traído hasta aquí no para atormentarte más, sino para sacarte precisamente de ese tormento. No para confirmar tu miedo, sino para confrontar la mentira que ha gobernado tu relación con Él. No para alejarte, sino para mostrarte que mientras todavía escuchas su voz, todavía puedes responder. Y esa es una verdad que necesitas guardar con toda tu alma. Mientras la voz de Dios todavía encuentre eco en tu interior, no debes rendirte a la desesperación. Mientras su verdad todavía te incomode, todavía no estás completamente entregado a la oscuridad. Mientras puedas llorar, temblar, anhelar, pedir ayuda, clamar en medio de tu confusión, no debes concluir apresuradamente que todo terminó. Porque la obra del Espíritu Santo no solo se manifiesta en los momentos de gozo, también se manifiesta cuando el alma ya no puede seguir viviendo la mentira y empieza a quebrarse por dentro. Y muchas veces ese quebranto, que duele tanto, es en realidad el comienzo de algo santo. Es el momento en que uno deja de defenderse. Es el momento en que uno deja de justificarse. Es el momento en que uno deja de girar alrededor de su culpa y empieza, por fin, a mirar la gracia con humildad. Y quizás allí está una de las reflexiones más profundas de todo este guión. El mayor peligro no siempre es haber caído muy bajo, sino quedarse para siempre lejos de la verdad por orgullo, por miedo o por costumbre. Porque la caída puede doler, sí. La rebeldía deja cicatrices, sí. La frialdad puede consumir años, sí. Pero mientras el corazón todavía pueda ser visitado por la verdad de Dios, todavía existe la posibilidad de una rendición real. En cambio, el alma que decide llamar malo a lo santo, que se acostumbra a resistir la luz, que prefiere la dureza antes que la humillación, esa alma entra en un terreno terriblemente serio. Por eso este tema no fue dado para alimentar una obsesión enfermiza, sino para despertar reverencia. No fue dado para que el alma sensible se ahogue en miedo, sino para que el corazón entienda cuán serio es seguir resistiendo a Dios cuando Él todavía está llamando. No fue dado para destruir al que quiere volver, sino para alertar al que está jugando con la verdad como si siempre pudiera responder más tarde. Y en ese sentido, esta enseñanza de Jesús no solo habla del pecado imperdonable, habla también de la santidad del Espíritu Santo, de la gravedad de endurecerse, de la belleza de una conciencia viva, de la urgencia de responder cuando Dios habla,
de la locura de seguir postergando una rendición que el cielo viene pidiendo hace tanto tiempo. Tal vez por años viste este tema solo desde el ángulo del terror. Tal vez cada vez que escuchabas esas palabras sentías que el suelo se movía bajo tus pies. Tal vez el enemigo usó este pasaje para robarte paz, para hacerte creer que ya no valía la pena buscar a Dios, que ya no tenía sentido seguir orando, que todo intento de volver era inútil. Pero si algo ha quedado claro a lo largo de esta reflexión, es que no debemos dejar que una advertencia santa sea convertida en un instrumento de desesperación para el alma que aún desea reconciliarse con Dios. Porque el corazón que llora por la distancia no es igual al corazón que ama su distancia. El alma que teme haber ofendido a Dios no es igual al alma que desprecia abiertamente lo que Dios hace. La conciencia que todavía se duele no es igual a la conciencia que ya no siente nada. Y entender esa diferencia puede ser el comienzo de mucha sanidad para personas que han vivido demasiado tiempo bajo un peso que no han sabido procesar correctamente. Pero también, y esto es igual de importante, entender esta diferencia debe despertarnos. Debe impedirnos trivializar la voz del Espíritu. Debe impedirnos acostumbrarnos a posponer obediencias. Debe impedirnos convertir la convicción en un ruido de fondo al que ya no respondemos. Porque uno de los mensajes más urgentes de todo este tema es este: no te acostumbres a resistir a Dios. No te acostumbres a vivir dividido. No te acostumbres a escuchar y no responder. No te acostumbres a proteger aquello mismo que el Señor quiere arrancar para salvarte. No te acostumbres a llamar proceso a lo que en realidad ya se ha convertido en desobediencia sostenida. No te acostumbres a refugiarte en tus heridas mientras rechazas la mano que quiere sanarlas. Hay un momento en que el alma tiene que dejar de negociar, tiene que dejar de explicar, tiene que dejar de girar alrededor de su miedo, de su culpa, de su historia, y simplemente ponerse delante de Dios con toda la verdad. Y quizás la mayor reflexión de este guión es precisamente esa: lo que define el futuro espiritual de una persona no es solo lo que hizo en sus peores días, sino lo que hace cuando la verdad vuelve a tocar su puerta. La abre o la cierra. Se humilla o se justifica. Se rinde o se esconde. Sale a la luz o protege sus tinieblas. Allí está la línea verdaderamente decisiva. Y si hemos de cerrar este mensaje con una reflexión que permanezca en el corazón, tal vez tendría que ser esta: la voz del Espíritu Santo es uno de los regalos más santos que Dios le da al ser humano, porque es la voz que convence, la voz que despierta, la voz que corrige, la voz que llama al arrepentimiento, la voz que glorifica a Cristo y nos lleva hacia Él. Por eso es tan grave resistirla. No porque Dios sea cruel, sino porque fuera de esa voz el alma se extravía. Fuera de esa luz, la conciencia se confunde. Fuera de ese llamado, el corazón se endurece. Pero al mismo tiempo, precisamente porque esa voz sigue siendo tan santa y tan necesaria, mientras aún la escuches no debes despreciarla. No debes apagarla. No debes seguir huyendo. Debes responder. Y responder no significa tener todas las respuestas resueltas, ni llegar con una fuerza espiritual impecable, ni presentarte delante de Dios como alguien que ya arregló su vida por sí mismo. Responder significa decir la verdad. Significa dejar de fingir. Significa dejar de pelear contra aquello que Dios viene señalando. Significa reconocer que no puedes seguir igual. Significa rendir lo que has estado escondiendo. Significa dejar de esperar un momento perfecto para obedecer. Significa abrir la puerta, aunque sea temblando. Porque muchas veces el alma imagina que solo podrá volver a Dios cuando ya no sienta vergüenza, cuando ya no sienta miedo, cuando ya no tenga preguntas, cuando ya no esté rota. Pero eso casi nunca sucede así. Uno vuelve roto. Uno vuelve con miedo. Uno vuelve con vergüenza. Uno vuelve con preguntas. Uno vuelve con las ruinas todavía visibles. Y justamente allí la gracia de Dios se vuelve tan gloriosa, porque no recibe a los que llegan impecables, recibe a los que llegan sinceros. No recibe a los que nunca fallaron, recibe a los que dejan de esconder su fallo. No recibe a los que pueden justificarse, recibe a los que se rinden. Y cuando una persona entiende eso, algo cambia para siempre. La fe deja de ser una actuación agotadora. La relación con Dios deja de estar construida sobre apariencias. La oración deja de ser un discurso ensayado y se convierte en verdad viva. El arrepentimiento deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia real.
Y la presencia del Señor deja de sentirse como una amenaza permanente y empieza a ser reconocida también como el único lugar donde el alma puede descansar de verdad. Pero para que eso ocurra, hay que dejar de resistir. Hay que dejar de usar el miedo como refugio. Hay que dejar de hacer de la culpa un lugar de residencia. Hay que dejar de convertir el pasado en una sentencia más fuerte que la cruz. Sí, el pasado importa. Sí, las decisiones tienen peso. Sí, las etapas de endurecimiento dejan huellas. Pero ninguna de esas verdades debe ser usada para negar otra más grande, que Dios sigue siendo santo, justo y misericordioso, y que la voz del Espíritu sigue llamando a todo aquel que aún puede escuchar. Tal vez hoy no necesitas un argumento más. Tal vez no necesitas otra explicación larga, otra definición, otro matiz teológico. Tal vez lo que necesitas es quedarte en silencio un momento y preguntarte delante de Dios, ¿qué has estado tratando conmigo todo este tiempo? Porque muchas veces la respuesta ya está ahí. Has sentido la convicción. Has notado la incomodidad. Has identificado el área. Has sabido, en el fondo, por dónde el Señor te viene hablando. El problema no ha sido la falta de claridad, sino la postergación. Y este cierre quiere precisamente llevarte a ese lugar donde ya no hay más rodeos. Donde el alma deja de hacerse la distraída. Donde deja de correr. Donde deja de analizar infinitamente y decide rendirse. Porque la gran tragedia no sería solo haber escuchado sobre este tema y no haber entendido algo. La gran tragedia sería haber sido visitado por la verdad y seguir igual. Haber sentido al Espíritu tocar una puerta y volver a cerrarla. Haber sido despertado por la palabra y regresar otra vez al sueño de siempre. No permitas que eso pase. No conviertas este cierre en una emoción temporal. No lo dejes en el terreno de lo interesante. Llévalo al lugar donde Dios siempre quiso llevarlo, al corazón. Y desde allí, haz memoria de todo lo que hemos visto. Recuerda que el corazón endurecido no es lo mismo que el corazón herido. Recuerda que no toda angustia es condenación. Recuerda que la convicción del Espíritu te empuja hacia Cristo, no hacia la desesperación. Recuerda que resistir constantemente la verdad es peligroso. Recuerda que la voz de Dios no debe ser tratada a la ligera. Recuerda que la gracia sigue siendo real para el que se humilla. Recuerda que la peor tragedia no es haber caído, sino amar tanto la oscuridad que uno ya no quiera volver a la luz. Y recuerda también esto, con toda la fuerza de tu alma, mientras todavía puedas decir Señor, no quiero seguir lejos de ti, no estás obligado a vivir arrodillado ante la desesperación. Todavía puedes responder. Todavía puedes abrir. Todavía puedes rendirte. Todavía puedes dejar de pelear. Todavía puedes venir a la verdad. Y quizás ese sea el cierre más sincero y más necesario de todo este guión. No juegues con la voz de Dios, pero tampoco huyas de ella. No la apagues, pero tampoco la confundas con una sentencia cuando en realidad te está llamando. No endurezcas el corazón, pero tampoco te condenes a ti mismo sin escuchar lo que el Espíritu realmente está diciendo. Más bien detente, baja las defensas, deja de correr y dile al Señor con toda honestidad, aquí estoy. Ya no quiero resistir. Ya no quiero esconderme. Ya no quiero seguir atrapado entre el miedo y la culpa. Si todavía me estás hablando, entonces quiero responderte. Porque al final, esa puede ser la oración que cambie toda una vida. Y si esta reflexión logró llevarte hasta ese lugar, entonces no habrá sido solo un guión. Habrá sido una visita de la verdad a tu alma.